Bienvenidos a La Luz del Papa, un espacio para escuchar, meditar y profundizar en las palabras y gestos del Santo Padre. Aquí buscamos caminar con fe, esperanza y discernimiento, guiados por la voz del Papa León XIV. Mis queridos amigos en Cristo, al reunirnos en espíritu de verdad y reverencia, comencemos con una oración. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la riqueza de tu palabra. Que tu Espíritu ilumine el significado detrás de cada sílaba sagrada que nos has enseñado. Que no hablemos en vana repetición, sino que oremos con almas despiertas y mentes renovadas. Permítenos escuchar la voz de Jesús en cada palabra que nos dio. Amén. Ahora déjenme preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que realmente sintieron el Padre Nuestro, y no solo lo recitaron? ¿Alguna vez se han preguntado qué significan realmente esas palabras tan familiares? Las decimos tan a menudo, ¿no es así? En las iglesias, en momentos de tranquilidad, antes de dormir, alrededor de la mesa, pero, ¿las entendemos? ¿Eres de esas personas que recitan el Padre Nuestro sin darse cuenta de su verdadero poder? Quizás lo hayas dicho cientos de veces, quizás miles. Quizás creciste escuchándolo en la iglesia, repitiéndolo antes de acostarte o recitándolo antes de las comidas. Pero, ¿alguna vez te has parado a preguntarte por qué esta oración? ¿Por qué Jesús nos dio estas palabras exactas? ¿Era solo una simple oración para el uso diario o era algo mucho más profundo? ¿Y si te dijera que en estas pocas frases Jesús reveló un plan de batalla, una conexión divina y la clave definitiva para desbloquear el poder de Dios en tu vida? ¿Y si te dijera que esta oración es un arma, una declaración, una alineación directa con el cielo mismo? El Padre Nuestro no es solo un ritual, es una estrategia. No es solo una recitación, es una revelación. Jesús no se limitó a decir que es una oración que se puede decir antes de las comidas. No, dijo, así es como debéis orar. Se trata de una guerra espiritual. Es el plan para acercarse a Dios. Y una vez que comprendas la profundidad de esta oración, nunca volverás a orar de la misma manera. En este mensaje, vamos a explicar el Padre Nuestro como nunca antes se ha hecho. Verás por qué Jesús enseñó esta oración y lo que la mayoría de la gente pasa por alto por completo. El poder oculto detrás de cada frase. Cómo comprender esta oración puede transformar tu relación con Dios. Cuando termines de escuchar este mensaje, nunca volverás a recitar esta oración sin más. La rezarás con fuerza. Si eres de los que parecen no comprender la profundidad de esta oración, no te preocupes. Estamos a punto de desglosarla para ti de una manera que te hará ver cada palabra, cada frase y cada significado con nuevos ojos. A partir de hoy, tus oraciones nunca volverán a ser las mismas y, al final, rezaremos juntos utilizando el Padre Nuestro tal y como Jesús lo pretendía, comprendiendo plenamente su significado y activando por completo su poder. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu forma de acercarte a Dios. Y si conoces a alguien que reza sin sentirse conectado con Dios, envíale este mensaje antes de que empecemos. No olvides comentar a continuación qué parte del Padre Nuestro te llega más y, lo más importante, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nunca se sabe cómo este mensaje podría cambiar su vida de oración. Hemos creado vídeos con explicaciones detalladas sobre cada libro de la Biblia para ayudarte a profundizar en tu fe. Y cada vídeo de Walk with God de Bible Stories está diseñado para desglosar las escrituras de una manera sencilla, clara y profundamente impactante. Empecemos. Si hay una palabra en el Padre Nuestro que lo cambia todo, es la primera, Padre. Después de desglosar lo que realmente es esta oración, un plan de batalla, una estrategia, una conexión con el poder divino, la lección más importante que podemos extraer de ella es a quién estamos rezando. Jesús podría haber dicho, nuestro Señor o nuestro Rey. Podría haber empezado con, oh, Todopoderoso Creador del Universo, pero en lugar de eso,
deliberadamente eligió decir, Padre nuestro. No fue por casualidad. Fue intencionado. Muchas personas tienen dificultades para relacionarse con Dios porque lo ven como alguien distante, intocable e imposible de complacer. Quizá así es como te sientes tú. A veces crees en Él, pero ¿lo conoces de verdad cuando rezas? ¿Sientes que estás tratando de llamar la atención de un gobernante todopoderoso que podría estar demasiado ocupado para escucharte? ¿O le hablas como un niño le habla a su padre amoroso? Piénsalo, si eres padre, ¿cómo te sientes cuando tu hijo viene corriendo hacia ti? No porque necesite algo, sino porque solo quiere estar cerca de ti. Se sube a tu regazo, te abraza, solo quiere estar contigo. Lo rechazas. Le dices que estás demasiado ocupado. O se te llena el corazón porque eso es exactamente lo que quieres, que tu hijo esté cerca de ti. Es eso lo que Dios desea. Por eso Jesús dijo, Padre nuestro. Para muchas personas, la palabra Padre es difícil. Quizás tu padre terrenal estaba ausente, era abusivo o imposible de complacer. Quizás ni siquiera estaba presente. Y cuando oyes la palabra Padre, no te reconforta. Te causa dolor. Pero esta es la verdad. Dios no es así. No es un ser humano imperfecto y con defectos. Es el Padre perfecto. Él no es como tu Padre terrenal. Él es todo lo que tu Padre terrenal debería haber sido. El enemigo quiere que creas que Dios es distante, frío y desinteresado. Ese es el mayor engaño. Si Satanás logra convencerte de que Dios es difícil de alcanzar, entonces puede impedirte experimentar el poder de esta oración. Pero Jesús destrozó esa mentira con dos simples palabras, Padre nuestro. Y luego añade algo aún más profundo, en el cielo. Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, estamos declarando dos cosas a la vez. Somos sus hijos. Se trata de una relación, no solo de una práctica religiosa. El cielo es nuestro hogar. No estamos hablando con una fuerza cósmica lejana. Estamos conectados con el Rey del cielo y ese es nuestro lugar. Esto es lo que diferencia la oración de simplemente desear, manifestar o esperar cosas buenas. Cuando rezas, si estás hablando con alguien que te ama, te conoce y ya tiene un plan para ti, y esta es precisamente la razón por la que Jesús nos dijo que comenzáramos nuestras oraciones de esta manera, nos estaba invitando a una forma diferente de pensar. Cuando te presentas ante Dios, no lo hagas como un mendigo, hazlo como un hijo, como una hija, porque cuando te acercas a Dios como tu Padre, cambia tu forma de orar. Fíjate en Jesús. Llamó a Dios Padre más de 150 veces en los Evangelios. No solo nos enseñó a decirlo, sino que lo vivió en Juan 11, 41-42 antes de resucitar a Lázaro de entre los muertos. Jesús comenzó su oración diciendo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas. Eso es confianza. Esa es la relación que Él quiere que tengas. Y cuando comprendas esto, tus oraciones nunca volverán a ser las mismas. No orarás como alguien que espera que Dios le escuche. Orarás como alguien que sabe que Él le escucha. No suplicarás la atención de Dios, descansarás en el hecho de que ya la tienes. Aquí es donde comienza el poder, así que la próxima vez que digas, Padre nuestro que estás en los cielos, no te limites a pronunciar las palabras, siéntelas, da el sentido. Ten claro lo que realmente declaran, tú eres su hijo. El cielo es tu hogar y cuando rezas, tu Padre te escucha. Si llamar a Dios nuestro Padre cambia la forma en que nos acercamos a Él, entonces lo que Jesús dice a continuación cambia la forma en que lo vemos. Santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces has dicho esas palabras sin pensar en lo que realmente significan? La palabra, santificado, no es algo que usemos en la conversación cotidiana. Significa santo,
sagrado, apartado. Pero Jesús no solo nos enseñaba a decir que el nombre de Dios es santo. Nos enseñaba a vivir así a lo largo de toda la Biblia. Los nombres son más que simples etiquetas. Representan identidad, autoridad y reputación. Por eso el nombre de Dios es tan importante. Es su esencia misma. En Éxodo 3, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre?, Dios responde, yo soy el que soy. En ese momento, Dios no solo le estaba dando a Moisés su nombre para que lo llamara así. Estaba declarando su naturaleza eterna e inmutable. Cuando Jesús nos dice que oremos, santificado sea tu nombre, nos está recordando que estamos hablando con el Dios cuyo nombre está por encima de todo nombre. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente pasa por alto. No se trata solo de decir el nombre de Dios con respeto. Se trata de cómo vivimos. Y decimos, santificado sea tu nombre. Estamos haciendo una declaración. El nombre de Dios es santo, por lo que debemos tratarlo como tal. El nombre de Dios es sagrado. Por lo tanto, nuestras vidas deben reflejar esa santidad. Aquí es donde se pone serio. Si dices, santificado sea tu nombre, pero vives como si Dios fuera solo una opción, no una prioridad. ¿Realmente lo dices en serio si lo llamas Señor, pero ignoras sus mandamientos? ¿Estás honrando verdaderamente su nombre? Si tus palabras están llenas de alabanzas el domingo, pero tus acciones lo niegan el lunes, ¿estás realmente santificando su nombre? Jesús no solo nos estaba enseñando una frase, nos estaba llamando a un estilo de vida. Piensa en el mundo en el que vivimos hoy. El nombre de Dios se usa en vano. Todos los días, en las películas, la música y el lenguaje cotidiano, la gente usa el nombre del Todopoderoso como si no fuera nada. Pero en las Escrituras, el nombre de Dios es poderoso. En el Antiguo Testamento, los israelitas tenían tal reverencia por el nombre de Dios que ni siquiera lo pronunciaban cuando los escribas escribían Quebus, el nombre de Dios, se detenían, se lavaban las manos y cogían una nueva pluma solo para escribirlo, porque era así de sagrado. Pero hoy en día la gente lo dice sin pensar, algunos incluso se burlan de él. Y aquí está la pregunta, ¿somos diferentes? ¿Vivimos realmente de una manera que le muestra al mundo que el nombre de Dios es sagrado, o nos mezclamos con los demás y lo tratamos con indiferencia? El nombre de Jesús es poderoso. En Filipenses 2, 9-11 dice, Dios lo exaltó al lugar más alto y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el poder de su nombre. No es ordinario, es sagrado. Cuando Jesús expulsó demonios, lo hizo en su nombre. Cuando los discípulos sanaron a los enfermos, lo hicieron en su nombre. Cuando oramos, lo hacemos en su nombre. Así que cuando decimos, santificado sea tu nombre, estamos asumiendo un compromiso, el compromiso de honrar su nombre en nuestra forma de hablar, el compromiso de representar su nombre en nuestra forma de vivir, el compromiso de revelar su nombre a un mundo que ha olvidado su poder. Fíjate en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La gente ya no se limita a ignorar a Dios. Se oponen a Él. Su nombre está siendo borrado de las escuelas, de la cultura, de la vida pública. El enemigo sabe que si puede eliminar el nombre de Dios, puede eliminar el temor a Dios. Pero estamos llamados a mantenernos al margen. Así que cuando ores, no te limites a decir las palabras, pregúntate, ¿mi vida honra el nombre de Dios? ¿Vivo de una manera que muestra al mundo quién es Él realmente? Porque cuando comprendas verdaderamente lo que significa decir, santificado sea tu nombre, nunca volverás a orar de la misma manera. Si orar, santificado sea tu nombre, es un compromiso de honrar el nombre de Dios, entonces lo que Jesús dice a continuación es aún más radical. Venga tu reino.
A primera vista, esto suena como una frase simple, un bonito sentimiento religioso, pero si realmente entiendes lo que significa, te darás cuenta de que es un grito de guerra. Cuando Jesús nos dijo que oráramos, venga tu reino, nos estaba enseñando a pedir un cambio completo en el poder, una toma de control espiritual. Porque la realidad es que hay dos reinos en guerra en este momento, el reino de Dios y el reino de este mundo. Y la pregunta es, ¿cuál estás construyendo, el reino de este mundo? Es fácil ver que está a nuestro alrededor. Un mundo obsesionado con el poder, el dinero, la influencia y la gloria propia. Un sistema que te dice que hagas lo que te haga feliz, sin importar el costo. Un reino donde la verdad es lo que la gente quiere que sea. Donde lo bueno se llama malo y lo malo se llama bueno, pero el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Los humildes son exaltados y los orgullosos son humillados en el reino de Dios. El poder no se trata de dominación. Se trata de servir. En el reino de Dios, el rey murió por su pueblo en lugar de exigirles que murieran por él. Este es el reino por el que Jesús nos dijo que oráramos. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. El reino de Dios no es solo una realidad futura. Es algo que estamos llamados a traer al mundo ahora mismo. Cuando Jesús vino, no solo predicó sobre el cielo. Predicó sobre el reino. Dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Expulsó demonios, sanó a los enfermos y perdonó los pecados. No solo para realizar milagros, sino para mostrar cómo es el reino de Dios en acción. Y ahora estamos llamados a hacer lo mismo, pero aquí está el problema. La mayoría de la gente en realidad no quiere que venga el reino de Dios. Quieren que venga su reino. Quieren que se cumplan su voluntad, sus planes, sus deseos. Quieren un reino cómodo, un reino en el que Dios bendiga su vida, pero no cambie su corazón. Quieren un reino en el que Jesús esté presente, pero ellos sigan sentados en el trono. Pero Jesús no nos enseñó a orar, Señor, bendice mi reino, sino que nos enseñó a orar, venga tu reino. Esto significa rendirse, significa alinearse con la voluntad de Dios, no con la nuestra. Esto significa decir, Dios, toma el control, establece tu reino en mi vida, en mi hogar, en mi ciudad, en este mundo. Significa guerra, porque el enemigo no quiere que venga el reino de Dios. En el momento en que empiezas a rezar esta oración con comprensión, te conviertes en una amenaza para las fuerzas de la oscuridad. Estás pidiendo que el reino de Dios invada el territorio enemigo. Estás pidiendo que la luz expulse a las tinieblas. Estás orando por un reino que derrocará todo lo que Satanás ha construido. Mira el mundo actual. Es la prueba de que la gente está eligiendo el reino equivocado. La división, el engaño, la corrupción. Todo ello es evidencia de un mundo que ha rechazado el reino de Dios. Pero Jesús no nos dijo que nos sentáramos a esperar el cielo. Nos dijo que oráramos para que viniera el reino. Y aquí está la pregunta, ¿estás dispuesto a vivir de una manera que traiga su reino a la tierra? Porque orar para que venga tu reino no es solo palabras. Se trata de acciones. Significa ser las manos y los pies de Jesús. Significa defender la verdad en un mundo lleno de mentiras. Significa vivir con rectitud, incluso cuando la cultura promueve el pecado. Significa caminar en el amor cuando el mundo está lleno de odio. Así que cuando ores, no te limites a decir las palabras. Pregúntate, ¿estoy viviendo de una manera que invita al reino de Dios? ¿O solo estoy construyendo el mío? Porque cuando comprendas verdaderamente lo que significa decir, venga tu reino, nunca volverás a orar de la misma manera. Rendirse. Ahí es donde la mayoría de la gente tiene dificultades cuando se trata de la oración.
Es fácil pedirle a Dios lo que queremos, pero otra cosa muy distinta es decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta frase, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, es una de las partes más poderosas y desafiantes del Padre Nuestro, porque en ese momento no solo estamos diciendo palabras, sino que estamos eligiendo confiar en el plan de Dios por encima del nuestro, estamos reconociendo que sus caminos son más elevados, incluso cuando no los entendemos. Piénsalo. ¿Alguna vez has rezado por algo con tanta desesperación, creyendo de todo corazón que era lo correcto, solo para que Dios dijera que no? Quizás le rogaste a Dios que salvara una relación, pero aún así terminó. Quizás rezaste por un trabajo y se lo dieron a otra persona. Quizás pediste sanación, pero el sufrimiento permaneció. Es en esos momentos cuando esta parte del Padre Nuestro se hace realidad, porque rendirse no es solo decir las palabras, es confiar en Dios cuando su respuesta es diferente a lo que queríamos. El mismo Jesús nos dio ejemplo de ello en el momento más intenso de su vida. En el huerto de Getsemaní, el peso de la cruz lo oprimía. Sabía lo que se avecinaba, la traición, el dolor, la humillación, la separación del Padre. Y oró, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10:42. Esa oración no fue fácil. No fue sin emoción, fue una batalla. Pero en ese momento, Jesús nos mostró cómo es la verdadera rendición. Confió plenamente en el Padre, incluso cuando eso lo llevó a la cruz. Y aquí es donde debemos preguntarnos: ¿estamos rezando verdaderamente para que se haga la voluntad de Dios o solo esperamos que Él haga las cosas a nuestra manera? Es una pregunta difícil porque rendirse es difícil. Significa renunciar al control. Significa decir, Dios, aunque esto no salga como yo quiero, confío en ti. Significa creer que su plan es más grande de lo que podemos ver ahora mismo. Fíjate en las historias de las Escrituras. José fue vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Podría haber renunciado pensando que Dios lo había abandonado, pero no lo hizo. Confió en que la voluntad de Dios se estaba cumpliendo incluso a través del sufrimiento. Y al final, se convirtió en el segundo al mando en Egipto, salvando innumerables vidas. O pensemos en Pablo. Tenía el sueño de difundir el Evangelio libremente, pero en cambio se encontró golpeado, naufragado y encarcelado, y sin embargo, en esas cadenas escribió cartas que darían forma a toda la fe cristiana. ¿Por qué? Porque había renunciado a sus planes por el propósito mayor de Dios. Y ahora llevemos esto a la actualidad. ¿Cuántas veces luchamos contra la voluntad de Dios sin siquiera darnos cuenta? Perseguimos cosas, situaciones, o nos frustramos cuando la vida no sale como queremos. Pero cuando rezamos de verdad, que se haga tu voluntad, le estamos entregando a Dios la pluma y le estamos diciendo, escribe la historia como mejor te parezca. Y ahí es donde se encuentra la verdadera paz. Así que aquí está el reto. La próxima vez que ores, no te limites a decir estas palabras, siéntelas. Pregúntate, ¿confío realmente en Dios lo suficiente como para renunciar a mis planes? Antes de comenzar un programa, es porque si realmente deseamos que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, tiene que comenzar por nosotros. Hay una razón por la que Jesús no dijo, danos este mes nuestro pan mensual, o, danos este año nuestro pan anual. Dijo, danos hoy nuestro pan de cada día. No se trata solo de comida. Se trata de dependencia. Se trata de confianza. Se trata de liberarnos de la ilusión de que podemos mantenernos sin Dios. Aquí es donde mucha gente tiene dificultades, porque en un mundo que nos dice que planifiquemos, ahorremos y aseguremos nuestro futuro, Jesús nos dice que confiemos en Dios día a día. Piénsalo por un momento.
¿Cuántas veces te has quedado despierto por la noche preocupándote por el dinero, por tu trabajo, por cómo vas a mantener a tu familia? La ansiedad que te invade cuando no sabes qué te depara el futuro. Por eso esta parte de la oración es tan poderosa, porque Jesús nos llama a cambiar nuestra mentalidad, a dejar de obsesionarnos con lo que no tenemos y empezar a confiar en aquel que siempre nos ha provisto. Fíjate en los israelitas en el desierto. Dios les daba maná del cielo todos los días, pero había una condición. Solo podían recoger lo que necesitaban para ese día. Si intentaban almacenar más, se pudría. ¿Por qué? Porque Dios les estaba enseñando a depender de Él cada día. Les estaba enseñando que su provisión no venía de sus propias manos. Venía de Él. Y esa es la misma lección que Jesús nos enseña a través de esta oración. Pero seamos realistas. Esto es difícil. Todo en nosotros quiere seguridad. Queremos saber que estamos preparados para los próximos 5, 10, 20 años. Queremos la garantía de que nunca tendremos que luchar. Y, sin embargo, Jesús nos dice que pidamos el pan de cada día, no porque Dios no quiera que hagamos planes, sino porque quiere que confiemos, y esto va más allá del dinero. ¿Y qué hay de la fortaleza emocional? ¿Cuántas veces intentamos acumular suficiente paz para aguantar toda la semana, solo para encontrarnos agotados el miércoles? Jesús nos dice, venid a mí cada día. Pedime lo que necesitáis hoy. Yo os daré la fortaleza, la sabiduría, la paciencia y lo necesario para cada día. Fíjate en cómo vivió Jesús. No acumulaba oro. No se preocupaba por dónde vendría su próxima comida. Confiaba plenamente en el Padre, dándonos ejemplo. Y la verdad es que cuando empezamos a vivir así, confiando en Dios cada día en lugar de acumular recursos para sentirnos seguros, experimentamos una libertad que el mundo no puede ofrecer, porque la ansiedad se desvanece cuando nos damos cuenta de que estamos en manos de un proveedor fiel. Ahora piensa en la cultura actual. La presión por alcanzar el éxito, la obsesión por la riqueza, la preocupación constante por el futuro. Es agotador. Pero Jesús nos dice, déjalo ir. Pide lo que necesites hoy. Confía en mí para ocuparme del mañana. Así que aquí está el reto. ¿Qué cambiaría en tu vida si creyeras de verdad que Dios te proveería cada día si dejaras de vivir con miedo al futuro y empezaras a confiar en Él en el presente? Si realmente vivieras como si el Dios que alimentó a los israelitas, que proveyó a Elías a través de los cuervos, que multiplicó el pan y los peces, fuera el mismo Dios que te cuida ahora mismo, porque así es. La próxima vez que recites esta parte del Padre Nuestro, no te limites a decir las palabras, siéntelas, deja que rompan tu dependencia y tu dinero de tu trabajo, de tu propia capacidad para hacer que las cosas sucedan, porque la verdadera paz no viene de tenerlo todo resuelto, sino de saber que tu Padre Celestial nunca deja de darte exactamente lo que necesitas. Y si crees eso, entonces las preocupaciones de hoy no tienen ninguna posibilidad. Si pedir el pan de cada día nos enseña a depender de Dios, pedir perdón nos enseña algo que nos cambia la vida. Como liberarnos de la culpa, liberarnos de la amargura, liberarnos de las cadenas que nos mantienen atrapados en el pasado. Pero aquí está la parte que hace que esta oración sea tan radical. Jesús no solo nos dice que pidamos perdón. Nos dice que perdonemos a los demás de la misma manera que queremos ser perdonados. Y ahí es donde la mayoría de la gente tiene dificultades. Porque es fácil decir, Dios, perdóname. Es mucho más difícil decir, Dios, ayúdame a perdonarlos. Pero Jesús une estas dos cosas de una manera que no podemos ignorar. Piénsalo. ¿Alguna vez te has sentido alejado de Dios, pero no sabías muy bien por qué? Quizás estabas rezando, leyendo la Biblia, incluso yendo a la iglesia, pero algo no encajaba. Jesús nos da la respuesta aquí mismo.
La falta de perdón nos impide experimentar la plenitud de la misericordia de Dios. Endurece nuestros corazones, distorsiona nuestras oraciones y nos mantiene atrapados en un ciclo de dolor. Jesús lo dejó claro en Mateo 61,000415 cuando dijo, porque si perdonas a otros cuando pecan contra ti, tu Padre Celestial también te perdonará a ti. Pero si no perdonas a otros sus pecados, tu Padre no perdonará tus pecados. Esa es una realidad aterradora. Significa que si nos aferramos al resentimiento, nos estamos privando del perdón que necesitamos desesperadamente. Veamos la parábola del siervo despiadado en Mateo 18. Un hombre tenía una deuda impagable con un rey, y el rey, en su misericordia, se la perdonó toda. Pero, ¿qué hizo el hombre? Inmediatamente se volvió y se negó a perdonar a alguien que le debía solo una pequeña cantidad. Cuando el rey se enteró, lo echó a la cárcel, diciendo: ¿No debías haber tenido misericordia de tu compañero, tal como yo tuve misericordia de ti? Esto es exactamente lo que sucede cuando nos negamos a perdonar. Se nos ha perdonado una deuda inconmensurable, cada pecado, cada fracaso, cada momento de rebelión contra Dios. Y, sin embargo, a menudo nos aferramos a ofensas insignificantes. Decimos, pero me hicieron daño, no se lo merecen, ni siquiera se han disculpado. Pero, ¿nosotros merecíamos el perdón? Acudimos a Dios perfectamente limpios, disculpándonos por cada pecado antes de que Él decidiera enviar a Jesús. Romanos 58 nos dice que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa que perdonamos, no porque las personas lo merezcan, sino porque nosotros tampoco lo merecíamos. Y seamos claros, esto no significa fingir que lo que hicieron estuvo bien. No significa permitir que las personas tóxicas vuelvan a tu vida. No significa ignorar el dolor. Significa liberarlos, entregarlos a Dios, decir, me niego a dejar que esta amargura se arraigue en mí. Me niego a dejar que sus acciones controlen mi corazón. Y aquí está lo bonito, el perdón no solo les libera a ellos, sino que te libera a ti. Los estudios demuestran que aferrarse al rencor aumenta el estrés, daña el sistema inmunológico y conduce a la depresión. Por el contrario, quienes perdonan experimentan una mayor paz, mejor salud e incluso una mayor esperanza de vida. Pero Jesús lo sabía mucho antes que la ciencia. Por eso hizo del perdón una parte central de la oración. Ahora, hablemos del otro lado. Si somos sinceros, a veces somos nosotros los que necesitamos perdón, no solo de Dios, sino también de los demás. Hemos herido a personas, hemos dicho cosas que no debíamos, hemos cometido errores. Y, al igual que queremos la misericordia de Dios, debemos ser lo suficientemente humildes como para buscar la reconciliación cuando sea posible. Así que aquí va la pregunta, ¿a quién necesitas perdonar? Quizás sea alguien de hace años, un padre, un amigo, un cónyuge, quizás seas tú mismo. O tal vez necesites pedir perdón a otra persona. Porque Jesús deja claro que no podemos separar el recibir el perdón de Dios del darlo. Si queremos que nuestras oraciones sean poderosas, si queremos caminar en verdadera libertad, debemos soltar las cadenas de la amargura. Así que, cuando recites esta parte del Padre Nuestro, no te limites a decir las palabras, siéntelas. Deja que te cambien, y si Dios pone un nombre en tu corazón, no lo ignores. Perdonar no es fácil, pero es necesario. Y cuando finalmente te liberes de ese peso, te darás cuenta de que no solo los mantenía cautivos a ellos, sino también a ti. Y Dios nunca quiso que vivieras así. Si el perdón nos libera de las cadenas del pasado, en esta siguiente parte del Padre Nuestro nos prepara para las batallas que nos esperan. Jesús nos dice que recemos, no nos dejes caer en la tentación. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué Dios nos llevaría a la tentación en primer lugar?
A algunas personas les cuesta entender esta frase porque parece que le estamos pidiendo a Dios que no haga algo que, de otro modo, podría hacer. Pero eso no es lo que Jesús quería decir. La Biblia es clara. Santiago 1:13 nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Entonces, ¿por qué Jesús incluyó esto en su oración? Porque la tentación es una realidad. Y nos estaba enseñando a permanecer espiritualmente alertas. La tentación no es una posibilidad, es una certeza. Todas las personas la enfrentan, incluso el mismo Jesús fue tentado en el desierto por Satanás en Mateo 4. Pero aunque la tentación en sí misma no es un pecado, ceder a ella sí lo es. Por eso Jesús nos muestra cómo orar por protección incluso antes de entrar en la batalla. Piénsalo. ¿Cuántas veces caen las personas en el pecado, en la adicción, en malas decisiones porque no estaban en guardia, no estaban orando contra la tentación, solo esperaban ser lo suficientemente fuertes en ese momento? Pero Jesús nos enseña que no debemos esperar a que llegue la tentación para empezar a luchar. Le pedimos a Dios que nos guíe de manera que nos ayude a evitarla por completo. Y aquí es donde entra en juego la guerra espiritual, porque la tentación no se trata solo de la debilidad humana. Es una estrategia, una trampa. El enemigo nos estudia, conoce nuestros patrones, nuestras debilidades, nuestros puntos ciegos. No pierde el tiempo tentándonos con cosas que no nos importan. Nos tienta con las cosas con las que más luchamos. Por eso Jesús nos dice que recemos esto todos los días, porque, te des cuenta o no, hay una batalla por tu mente. Tu pureza, tu concentración, tu integridad, y sin protección espiritual estás entrando directamente en territorio enemigo. Desarmado. Mira a Pedro antes de que arrestaran a Jesús. Él le advirtió a Pedro: Satanás ha pedido que te tamice como al trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Lucas 22, 31, 32. Jesús no le dijo a Pedro que simplemente fuera fuerte. Lo cubrió con sus oraciones. Pero, ¿qué hizo Pedro? Confió en su propia fuerza. Ignoró la advertencia de Jesús. Y cuando llegó la tentación, negó a Jesús 3 veces. Pero contrasta eso con José en Génesis 39, cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. Él no se quedó allí sentado esperando. No trató de resistir con sus propias fuerzas. Huyó. Se alejó inmediatamente de la tentación. Esta es la diferencia entre los que caen y los que se mantienen firmes. Los que se mantienen firmes no solo oran después de caer. Oran incluso antes de estar en peligro. Se adelantan al ataque. Le piden a Dios no solo fuerza para resistir, sino sabiduría para evitarlo. Y aquí hay algo poderoso. 1 Corintios 10:13 dice: Dios es fiel. Él no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedes soportar. Pero cuando seas tentado, Él también te proporcionará una salida. Eso significa que siempre hay una escapatoria, sin importar lo que enfrentes. Dios siempre proporciona una salida, pero tenemos que tomarla. Entonces, ¿cómo vivimos esta parte de la oración del Señor? Primero, debemos estar alerta. 1 Pedro 5:8 nos dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. El enemigo siempre está buscando una oportunidad, por lo que no podemos permitirnos vivir descuidadamente. Segundo, debemos proteger nuestras influencias. La tentación a menudo viene a través de lo que permitimos en nuestras mentes. A través del entretenimiento, las relaciones, las conversaciones. Si estás luchando contra la lujuria pero ves contenido impuro, estás alimentando precisamente aquello contra lo que estás orando. Si estás orando por paciencia pero te rodeas de personas tóxicas, estás haciendo más difícil resistir la ira. Y en tercer lugar, debemos correr hacia Dios, no solo alejarnos del pecado.
Muchas personas intentan resistir la tentación con sus propias fuerzas, pero la clave no es solo resistir, sino sustituir. Santiago 4:7 dice: Someteos a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Fíjate en el orden: primero sométete a Dios, luego resiste. No solo luchas contra el pecado, sino que te llenas de algo más fuerte. Entonces, la pregunta es, ¿solo reaccionas ante la tentación o rezas contra ella antes de que llegue? ¿Te mantienes espiritualmente alerta o caes en las trampas del enemigo sin armadura? Jesús nos dio esta parte de la oración por una razón, porque la tentación es real, la batalla es real, y si no nos preparamos, caeremos. Pero la buena noticia es que Dios ya nos ha dado las armas que necesitamos para ganar. La pregunta es, ¿las usaremos? Si Jesús nos dice que oremos contra la tentación, entonces la siguiente parte del Padre Nuestro va aún más lejos. Pero líbranos del mal, no solo evitando el pecado, sino invocando el poder de Dios para que nos rescate de él. No se trata solo de una oración para pedir protección. Es una declaración de guerra, porque el mal no es una idea, no es solo un concepto. El mal es real y lo reconozcamos o no, estamos en una batalla cada día. Piénsalo. ¿Por qué incluiría Jesús esto si no fuera necesario? ¿Por qué nos enseñaría a orar por la liberación si no hubiera fuerzas reales tratando de alejarnos de Dios? Efesios 6:12 lo deja claro. Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra los poderes cósmicos de esta oscuridad presente, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. En otras palabras, la verdadera lucha no es lo que vemos, sino lo que no vemos. Las batallas que enfrentamos en nuestras mentes, en nuestras familias, en nuestras luchas no son solo cuestiones físicas. Tienen raíces espirituales. Y, sin embargo, ¿cuántas veces intentamos librar estas batallas por nuestra cuenta? Intentamos superar la adicción con fuerza de voluntad. Intentamos arreglar las relaciones rotas con lógica. Intentamos salir de la depresión o la ansiedad simplemente pensando en positivo. Pero Jesús sabía más. Por eso nos dijo que oráramos esto todos los días, porque la liberación no es algo que logramos con nuestras propias fuerzas. Es algo que Dios hace cuando lo invocamos. Veamos a Pedro en Lucas 22, 31-32. Jesús le advirtió: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Fíjense en lo que dijo Jesús. No dijo: Pedro, esfuérzate más. No dijo: Pedro, resuélvelo tú mismo. Dijo: he orado por ti. Porque la única forma en que Pedro podía resistir el ataque del enemigo era a través del poder de Dios. Y, sin embargo, Pedro siguió tratando de confiar en sí mismo. Le dijo a Jesús: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte, pero horas más tarde negó a Jesús 3 veces. Esto es lo que sucede cuando libramos batallas espirituales con fuerzas humanas. Fracasamos. Pero ahora, comparemos eso con el pueblo de Israel en Éxodo 14. Cuando quedaron atrapados en el Mar Rojo con el ejército del faraón detrás de ellos, no tenían armas, ni estrategia, ni salida. Y Moisés les dijo: el Señor peleará por ustedes. Solo tienen que estar tranquilos. ¿Y qué pasó? Dios partió el mar. Los liberó. Esto es lo que Jesús nos enseña en esta oración. La liberación no es algo que logramos. Es algo que recibimos. Es Dios interviniendo cuando lo invocamos. Y esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida, luchando contra la adicción. No solo necesitas más autocontrol, necesitas liberación. Luchar contra el miedo, la ansiedad, la depresión. No solo necesitas buenos consejos, necesitas el rescate divino,
sentirte atrapado en ciclos de pecado. No solo necesitas esforzarte más, necesitas el poder de Dios para romper esas cadenas. Por eso el enemigo se esfuerza tanto por impedirnos orar, porque sabe que cuando invocamos a Dios para que nos libere, las cadenas se rompen, las fortalezas se derrumban, la oscuridad huye. El Salmo 515 dice: «Clama a mí en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás». Esto no es solo una bonita idea, es una promesa. Entonces, ¿cómo vivimos esto? Primero, debemos reconocer que necesitamos el poder de Dios todos los días. La liberación no es algo que ocurre una sola vez, es una dependencia diaria de Él. Segundo, debemos dejar de luchar solos. Hay una razón por la que Jesús dijo: «Cuando oréis, decid, líbranos del mal». No solo líbranos a mí, sino a nosotros, porque no estamos destinados a luchar. En aislamiento, necesitamos una comunidad de creyentes que oren unos por otros, que se mantengan firmes en la brecha unos por otros. Y en tercer lugar, debemos confiar en que Dios ya está trabajando en nuestro favor. A veces la liberación es instantánea, otras veces es un proceso. Pero, en cualquier caso, Dios es fiel. Así que la pregunta es: ¿estás tratando de luchar solo o estás pidiendo a Dios que te libere porque las batallas a las que te enfrentas son más grandes que tú? Pero el Dios al que sirves es más grande que todos los ataques del enemigo. Y cuando rezas, líbranos del mal, no solo estás pronunciando palabras. Estás invocando el poder mismo del cielo para que luche por ti. Y eso lo cambia todo. Si pedirle a Dios que nos libere es invocar su poder, entonces esta última línea del Padre Nuestro es la declaración definitiva de ese poder para ti. El reino es el poder y la gloria para siempre. No es solo una frase de cierre. Es un grito de guerra, una proclamación de victoria, un recordatorio de que, pase lo que pase, independientemente de las batallas que libremos, Dios reina supremo. Jesús no nos enseñó a terminar esta oración con miedo, duda o incertidumbre. No dijo: «porque espero que me ayudes, o tal vez tengas control», sino que nos enseñó a terminar con confianza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Esta es una afirmación de certeza, una declaración de que, a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que sentimos, el reinado de Dios es eterno. Esto es fundamental porque la oración no se trata solo de pedir. Se trata de alinearnos, de alinear nuestros corazones con la verdad de Dios, de alinear nuestra perspectiva con su realidad, y cuando terminamos en adoración, cuando proclamamos su autoridad, estamos cambiando nuestro enfoque de nuestros problemas a su poder. Piensa en lo diferentes que serían tus oraciones si terminaran de esta manera en lugar de terminar con: «Dios, no sé qué hacer». Terminarías con: «pero tuyo es el reino», lo que significa que yo no tengo el control, pero tú sí. En lugar de terminar con: «Señor, me siento tan débil», terminarías con: «pero tuyo es el poder», lo que significa que yo puede que no tenga fuerza, pero tú sí. En lugar de terminar con: «Dios, tengo miedo de lo que está por venir», terminarías con: «pero tuya es la gloria para siempre», lo que significa que este mundo es temporal, pero tu reinado es eterno. Esto es exactamente lo que hizo el rey Josafat en 2 Crónicas 20 cuando sus enemigos se acercaban. Cuando parecía que la derrota era inevitable, ¿qué hizo? Oró. Reconoció que no tenía poder por sí mismo. Pero entonces, en lugar de entrar en pánico, terminó con adoración. Todo el ejército de Judá alabó a Dios incluso antes de ganar la batalla. ¿Y qué pasó? Dios hizo que sus enemigos se volvieran unos contra otros. Y Judá ni siquiera tuvo que luchar porque la batalla nunca fue suya. Era del Señor. Esto es lo que Jesús estaba enseñando. La oración no termina con nuestras súplicas. Termina con nuestra declaración. Declarando que Dios ya reina. Declarando que su poder ya es mayor que nuestras luchas. Declarando que,
pase lo que pase, Él tiene la victoria final. Y esto es muy importante porque vivimos en un mundo que intenta convencernos de que Dios no tiene el control, que la oscuridad está ganando, que reina el caos. Pero cuando rezamos estas palabras, rechazamos esa mentira. Recordamos a nuestras almas la verdad. El reino es suyo, el poder es suyo. La gloria es suya para siempre. Entonces, ¿cómo vivimos esto primero? Debemos aprender a terminar cada oración con fe. No importa lo que estés pasando, declara la soberanía de Dios, termina con confianza, no con incertidumbre. En segundo lugar, debemos recordar que la victoria no siempre se ve como esperamos. A veces Dios nos libera al instante, otras veces obra a través del proceso. Pero de cualquier manera, Él reina. Y en tercer lugar, debemos dejar que esta verdad moldee nuestra forma de vivir si realmente creemos que suyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces, ¿por qué vivimos con miedo? ¿Por qué dudamos en confiar? ¿Por qué dejamos que las circunstancias nos sacudan? Porque si realmente creemos esto, entonces todo cambia. Cuando te enfrentas a una situación difícil, no te sientes derrotado. Te enfrentas a ella sabiendo que el reino de Dios es inquebrantable. Cuando te enfrentas a una batalla que te parece demasiado grande, no te echas atrás. Te mantienes firme sabiendo que el poder de Dios es mayor. Cuando el mundo intenta convencerte de que la oscuridad está ganando, no pierdes la esperanza. Te recuerdas a ti mismo que su gloria es eterna. Y por eso Jesús terminó la oración de esta manera. No es solo una frase final, es una declaración. Es la última palabra sobre cada circunstancia, cada batalla, cada miedo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, sin importar lo que suceda en este mundo, sin importar lo que enfrentes en tu vida. Dios reina y por eso oramos. Si entendemos lo que Jesús estaba enseñando, entonces esta oración no es solo algo que decimos, es algo que vivimos. La lección más importante que aprendimos al repasar el Padre Nuestro es esta: la oración no se trata de cambiar la mente de Dios. Se trata de cambiarnos a nosotros mismos. Piénsalo. ¿Cuántas veces rezamos como si intentáramos convencer a Dios de que haga algo, como si tuviéramos que persuadirlo para que se preocupe por nuestras necesidades? Pero Jesús no nos dio una oración de persuasión. Nos dio una oración de alineación, una oración que, cuando se reza con comprensión, redefine nuestras prioridades, reenfoca nuestros corazones y vuelve a centrar nuestra fe en el poder de Dios, no en nuestros problemas. Por eso Jesús no enseñó a sus discípulos a orar para que crecieran sus reinos, para que se hiciera su voluntad, para que llegara su éxito. Les enseñó a orar primero por el reino de Dios, primero por su voluntad. En primer lugar, por su presencia, porque cuando oramos así, ya no solo le pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias, sino que nos cambie a nosotros. Entonces, ¿cómo aplicamos esta oración en nuestra vida cotidiana? En primer lugar, debemos abordar la oración de otra manera. La oración no es un monólogo. Es una conversación. Con demasiada frecuencia tratamos la oración como una lista de tareas pendientes. Decimos nuestra parte, enumeramos nuestras peticiones y seguimos adelante. Pero, ¿y si rezáramos como nos enseñó Jesús? ¿Y si empezáramos por reconocer la presencia de Dios? ¿Y si santificáramos verdaderamente su nombre, nos sentáramos con reverencia ante quién es Él antes de pedirle nada? ¿Y si nos tomáramos el tiempo para escuchar en lugar de limitarnos a hablar en segundo lugar? Debemos vivir lo que rezamos. Si rezamos, hágase tu voluntad, entonces debemos renunciar a la nuestra. No podemos rezar por la voluntad de Dios y luego negarnos a seguirla. No podemos pedir el pan de cada día y seguir preocupándonos por el mañana. No podemos pedir perdón y seguir aferrados al rencor. Y en tercer lugar, debemos dejar que esta oración moldee nuestra forma de ver el mundo.
Cada parte de esta oración desafía la forma en que la sociedad nos enseña a pensar. El mundo nos dice que seamos autosuficientes. Jesús nos dice que confiemos en el Padre. El mundo nos dice que construyamos nuestros propios reinos. Jesús nos dice que busquemos primero a Dios. El mundo nos dice que exijamos justicia. Jesús nos dice que perdonemos. Por eso la oración del Señor es tan poderosa. No son solo palabras, es un estilo de vida. Y si realmente lo vivimos, lo cambiará todo. Imagina lo que pasaría si dejáramos de orar por nuestros propios intereses y empezáramos a orar porque venga el reino de Dios. Imagina si dejáramos de intentar controlarlo todo, en cambio, confiáramos en la provisión diaria de Dios. Imagina si perdonáramos verdaderamente a los demás como esperamos que Dios nos perdone a nosotros. Imagina si dejáramos de librar batallas espirituales con nuestras propias fuerzas y, en cambio, invocáramos a Dios para que nos libere del mal. Esta oración es una invitación a vivir de otra manera, a pensar de otra manera, a confiar de otra manera. Así que la verdadera pregunta es, ¿estamos rezando realmente como nos enseñó Jesús o hemos estado recitando palabras sin comprender su peso? Porque una vez que lo comprendes, una vez que realmente captas la profundidad de lo que Jesús estaba enseñando, nunca volverás a rezar de la misma manera. Nunca volverás a acercarte a Dios de la misma manera. Y, de nuevo, te darás cuenta de que el Padre Nuestro no es solo algo que repetimos, es el grito de guerra de aquellos que viven por la fe. Si el Padre Nuestro nos ha enseñado algo, es que la oración nunca fue concebida como un simple hábito. Fue concebida como un arma, una estrategia, un salvavidas hacia el Padre. Pero para muchos de nosotros, la oración se ha convertido en una rutina, algo que decimos porque nos enseñaron a hacerlo sin darnos cuenta del poder que hay detrás. La lección más importante que hemos aprendido al repasar el Padre Nuestro es que esta oración no consiste solo en hablar, sino en rendirse. Piénsalo. Jesús no les dio a sus discípulos una oración para que la repitieran sin más. Les dio un modelo, un plan para orar de una manera que cambiara la atmósfera, alineara sus corazones con la voluntad de Dios y los preparara para la batalla espiritual. Esta oración estaba destinada a cambiarnos, no solo a ser recitada por obligación. Así que la verdadera pregunta es, ¿estás simplemente recitando palabras o estás rezando de verdad? Porque hay una diferencia. Cuando rezamos, Padre nuestro que estás en los cielos, nos detenemos realmente a reconocer que estamos hablando con el Creador del universo. Sin embargo, Él nos llama hijos. Cuando decimos, santificado sea tu nombre, ¿lo decimos en serio? ¿Realmente honramos su nombre? En nuestra forma de vivir, de hablar, de pensar, cuando rezamos, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Realmente queremos su voluntad o, en secreto, esperamos que bendiga nuestros planes? ¿Y qué hay de, danos hoy nuestro pan de cada día? ¿Realmente confiamos en Dios para hoy o estamos tan consumidos por la preocupación por el mañana que ni siquiera reconocemos su provisión en el presente? Y cuando decimos, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿realmente queremos eso? Porque, si somos sinceros, algunos de nosotros seguimos guardando rencor, aferrándonos a las ofensas, negándonos a extender la misma misericordia que pedimos desesperadamente a Dios. No son solo palabras. Es un grito de guerra, una declaración de dependencia de Dios, una rendición a su voluntad, un compromiso de vivir de otra manera. Así que hagámoslo personal. ¿Qué parte del Padre Nuestro rezarás de forma diferente a partir de hoy? Quizás para ti sea entregar tu voluntad a Dios en lugar de intentar controlarlo todo. Quizás sea aprender a confiar en Él para la provisión diaria en lugar de consumirte el miedo al futuro. Quizás sea el llamado a perdonar, a dejar ir finalmente esa amargura que ha estado envenenando tu alma. Durante demasiado tiempo, o quizás, solo quizás,
el mayor cambio en tu vida de oración vendrá cuando dejes de tratar esto como un ritual y comiences a orar con expectativa, con comprensión, con fe. Porque una vez que comprendas verdaderamente la profundidad de esta oración, nunca volverás a orar de la misma manera. Y ese es el reto, dejar de limitarse a recitar esta oración y empezar a vivirla. Así que, antes de terminar, quiero que reflexionen. ¿Están simplemente recitando palabras o están rezando de verdad? Porque la diferencia entre ambas cosas determinará el poder real de sus oraciones. Si hay algo que hemos aprendido de la oración del Señor es que no se trata solo de un conjunto de palabras. Es una hoja de ruta, un plan de batalla, una declaración de dependencia de Dios. Y al terminar, no solo vamos a hablar de esta oración. Vamos a rezarla tal y como Jesús quería, con fuerza, sin comprender, con fe. Así que, estéis donde estéis ahora mismo, detened vuestro corazón. Dejad que estas palabras calen, no solo en vuestra mente, sino en vuestra alma. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios, nos presentamos ante ti como tus hijos, no como huérfanos, no como extraños, sino como hijos e hijas del Altísimo. No estás lejos. No eres inalcanzable. Eres nuestro Padre. Y confiamos en ti, santificado sea tu nombre, Señor. Te honramos, declaramos que eres santo. Que tu nombre está por encima de todo nombre. Que nuestras vidas reflejen esa santidad. Que nuestra forma de hablar, pensar y actuar traiga gloria a tu nombre, no deshonra. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, no entregamos nuestra voluntad, sino la tuya. Deja que tu reino reine en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras ciudades. Deja que tu justicia nos transforme. No solo queremos orar por tu reino, queremos vivirlo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Señor. Confiamos en ti para hoy, no solo para la comida, sino para todas nuestras necesidades. Provisión, sabiduría, fuerza, paz, enséñanos a dejar de obsesionarnos con el futuro y a ver cómo nos provees en este mismo momento. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios, te pedimos tu misericordia. Hemos pecado, hemos fallado. Pero así como tú nos perdonas, nosotros elegimos ahora mismo perdonar a quienes nos han hecho daño, incluso a quienes no lo merecen, incluso a quienes no se han disculpado. Lo liberamos, lo dejamos ir, porque tu perdón es mayor. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, Padre. Necesitamos tu fuerza. El enemigo acecha como un león esperando para destruirnos con la tentación. Está en todas partes, pero sabemos que tú ya has preparado una salida. No permitas que bajemos la guardia. Nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras familias. Cúbremos con tu protección, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, tú reinas, sin importar lo que suceda en este mundo, sin importar las luchas que enfrentemos, tú estás en el trono. Nuestra esperanza está en ti, nuestra confianza está en ti, y te alabaremos hoy, mañana y para siempre. Si has rezado esto con el corazón abierto, no solo has recitado una oración, sino que la has activado. Así que, a partir de ahora, cuando reces el Padre Nuestro, no te limites a decirlo, hazlo con convicción, deja que transforme tu vida. Deja que cambie tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de caminar con Dios. Gracias por compartir este momento de reflexión. Que las enseñanzas del Papa nos sigan iluminando cada día. Si este contenido ha tocado tu corazón, suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.